Bisoprolol, uno de los fármacos más pedidos en el canal. Hay que recordar para ello un poco de historia. En el año 1906, el Dr. Dale descubre lo que son los receptores adrenérgicos. Años más tarde le hace ganar el Nobel ese descubrimiento. En el año 1958, el Dr. James Black logra descubrir el primer fármaco betabloqueante. Años más tarde también ganará el Nobel. Entonces estamos en un grupo, en este caso este fármaco, muy asociado a los grandes avances de la medicina, claro que sí. Acuérdense que los betabloqueantes, la familia grande donde pertenece el bisoprolol, se dividen en tres grupos: los betabloqueantes no selectivos, los cardioselectivos y los betabloqueantes que tienen efecto vasodilatador. Vamos a ver nosotros, con respecto al famoso AEIOU que hacemos de los fármacos, los mecanismos de acción. Para ello, hay que recordar que el bisoprolol se toma una tableta generalmente en las mañanas, no importa si con o sin alimentos. La cuestión es que una vez que uno se consume tiene 90% de absorción, una bastante biodisponibilidad, se une 30% a las proteínas y dura 24 horas en sangre. Su eliminación es 50% por el hígado y 50% por el riñón. El efecto básicamente lo hace en diferentes órganos, pero al ser un cardioselectivo, lo que hace el bisoprolol es lo siguiente. Primero, para poder entenderlo, ¿qué ocurre en el corazón normalmente? En el corazón vamos a ver nosotros de que el músculo cardíaco, cuando viene un receptor, en este caso un receptor beta 1 se estimula, el músculo cardíaco estimula el aumento y liberación de calcio que va a contribuir a la contracción cardíaca, haciendo que el corazón mantenga un cierto trabajo. Igualmente, si esto se mantendría con el tiempo estimulado, hasta estimula la apoptosis. Aparte, en el riñón también vamos a ver que los receptores beta 1 permiten la liberación de renina, lo que es importante en el manejo, en este caso, en la liberación de la hipertensión arterial propiamente. Bueno, hay que recordar entonces que los beta 1 cuando se estimulan van a terminar haciendo contracción y aumento de frecuencia cardíaca. Esto hace que aumente el metabolismo del corazón consumiendo mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué cosa es el bisoprolol? El bisoprolol bloquea este receptor, de tal manera de que ya no va a haber una contracción sostenida, habría ¿qué cosa? Una relajación cardíaca y una disminución de la frecuencia cardíaca, lo que va a disminuir el consumo de oxígeno. Ese es el trabajo principal del bisoprolol. En el riñón bloquearía la liberación de renina y también colaboraría con ello al control de la hipertensión arterial. Igualmente recuerden que hay órganos, por ejemplo como en el pulmón, que vamos a ver que hay broncodilatación, pero generalmente esto depende del beta 2. En los vasos sanguíneos, por ejemplo, vemos beta 2 también que permiten vasodilatación. En el hígado, beta 2 que permiten el trabajo de glucosa y lípidos. En las grasas, beta 3. Van a ver ustedes esto, porque cuando nosotros usamos, por ejemplo, bisoprolol, si bien es cardioselectivo y trabaja sobre los beta 1, podría tener algún efecto condicionante en el pulmón, podría contribuir a broncoconstricción, cuidado con los asmáticos, o podría empeorar un poquito el cuadro vascular al hacer vasoconstricción. ¿Se dan cuenta? Son parte de los efectos adversos que podrían presentarse. Con respecto a la interacción, vamos a ver que estos fármacos quiero que te recuerdes. Los AINES, por ejemplo, disminuyen el efecto de los betabloqueantes. En cambio, los de antidiabéticos orales pueden enmascarar una hipoglicemia. Normalmente cuando uno consume antidiabéticos orales y si se pasa de la dosis, un paciente comienza a tener efecto adrenérgico, pero si estamos con los betabloqueantes no vamos a poder tener ese efecto adrenérgico que nos diga que estamos en hipoglicemia. Hay que tener mucho cuidado. La miodarona disminuye la conducción auriculoventricular potenciada con el uso de los betabloqueantes, tener cuidado con ello, por sobre todo las bradicardias, y los que toman digoxina igualmente pueden tener una disminución marcada de la frecuencia cardíaca. Con respecto a los efectos adversos, esto es muy frecuente en la consulta. Los pacientes vienen, por ejemplo, con fatiga. Cuando comienzan a tomar bisoprolol, sienten fatiga. Algunos pacientes que ya son pacientes con insuficiencia cardíaca pueden notar un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o también pueden notar mareos. Algunos pacientes pueden tener un mayor empeoramiento del estreñimiento y algunos tienen frialdad distal en los dedos sobre todo. Para efectos de las contraindicaciones de este fármaco, recuerda no usarlo en ninguna patología cardíaca que tenga hipotensión, o sea, patologías agudas que tengan hipotensión, por ejemplo, hecho cardiogénico, un contexto de un infarto con presión baja, o sea, no usarlo. Tampoco en pacientes que tienen bloqueo de segundo y tercer grado que no tienen ningún uso de marcapaso. También en pacientes que tienen patología obstructiva crónica pulmonar como el asma o el EPOC, pero en estadios severos, y en pacientes que están en una insuficiencia arterial periférica, sobre todo en estadio severo. En el caso de las gestantes se ha descubierto que disminuye la perfusión, el flujo placentario, por lo cual también se trata de no utilizarlo. Lo mejor que, digamos, trata de evitar lo más que puedas para que no pueda tener efectos adversos.
¿Ok? Importante también con respecto ahora de las indicaciones, acuérdate estos 3 numeritos, acuérdate las arterias coronarias, porque la primera indicación es la insuficiencia coronaria, la segunda es la insuficiencia cardíaca y la tercera es el paciente con hipertensión. Nosotros usamos para insuficiencia coronaria e insuficiencia cardíaca frenalmente y tiene un efecto, como se dice, de apoyo. Aparte, si eres hipertenso, te va a ayudar mucho a controlar la presión. Se usa dosis desde el inicio bajas, 1,25 miligramos, y semanalmente se va incrementando hasta 10 miligramos. Nunca suspendas bruscamente este fármaco porque tiene ese efecto de rebote, de fatiga que podría dar y desencadenar incluso muchas arritmias. Ten cuidado. Para aprovechar aquí en las indicaciones, quiero que hagas un versus con algún fármaco, el propanolol, el más investigado en la historia y el primero que se creó. Por ejemplo, el propanolol, a diferencia de este que es un cardioselectivo que trabaja mucho en corazón, este propanolol no es cardioselectivo, ¿no? Por ejemplo, se usa en hipertensión portal, para que tengas una idea, que se usa fuera del corazón, en la migraña, en los cuadros de tirotoxicosis, en el feocromocitoma, en el temblor esencial, para que tengas una idea, o en cuadros de ansiedad, ¿no? Para que veas que hay beta bloqueantes que pueden ser trabajados o usados fuera del corazón, en cambio este es el más usado dentro del corazón y ya entendiste qué mecanismos, qué indicaciones y sobre todo a tener en cuenta cómo lo podremos usar en la práctica clínica. Espero que te sirva mucho y compártelo para más datos.